Hola, bienvenidos. En este video vamos a tratar sobre la adquisición de un vehículo que es un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Qué nomás veremos? Veremos su adquisición y también su posterior venta, cómo nos damos de baja este vehículo. Nos enfocaremos exclusivamente solo en su forma más básica de realizar una contabilidad de este tipo de activos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el asiento, ¿qué nomás interviene? Interviene primero la contabilidad, el registro de la transacción. Interviene también los componentes tributarios, que ya se transforma como, digámoslo, algo así como una contabilidad tributaria. No significa que hagamos doble contabilidad, no para nada, sino simplemente que a la transacción se le añaden aspectos tributarios de la normativa de la Ley de Régimen Tributario Interno. En este caso nos enfocaremos exclusivamente solo en las retenciones. En otro video abarcaremos lo que es si es deducible, si no es deducible, y su contabilización también con ese componente. Hay otro componente, un componente, digamos, un poco más avanzado, un poco más técnico, que es el componente financiero. ¿De dónde deriva eso? De las normas internacionales de información financiera. Es decir, vamos a ver cuál es el criterio financiero para contabilizar una propiedad, planta y equipo, y qué es lo que interviene, y cuáles son los elementos para contabilizar este tipo de partidas contables en propiedad, planta y equipo. Es decir, en la contabilidad, dentro de la transacción de la contabilidad, abarca primero la parte básica, segundo, los componentes tributarios que acarrea esa transacción, y tercero, pues la contabilidad financiera, la razonabilidad de esa transacción y cómo contabilizarla. Vamos con el video. Bien, tenemos la parte de aquí, vamos a ver en esta parte, pongámosla aquí, que este sea la compra, y este lado vamos a hacerle la venta, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que interviene. En la compra, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ingresa a vehículos? ¿Por qué valor? Por los 40,000. ¿Qué más nos va a ingresar? IVA en compras, que es un valor de 6,000. ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nosotros vamos a entregar? Vamos a entregar bancos o cuentas por pagar, ¿ya? O proveedores, lo que se llama. Este lo vamos a dejar vacío para ver cuánto es lo que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle una retención IVA por pagar. Tenemos también que retenerle en la fuente, retención en la fuente por pagar. Esto es lo que tenemos que realizar. Suponiendo que les vamos a descontar el 30% de IVA y vamos a retenerle también un 1.75 por retención en la fuente, ¿sí? Este es el componente tributario. Ya acuérdense que tras de esto hay un gasto no deducible, si es que es más de $35,000, que eso ya lo trataremos en otro video, pero vamos a hacer en su parte más básica para ir entendiendo en los niveles que se van agregando los componentes. Retención de IVA por pagar. Si tenemos que el IVA es de 6,000, nosotros le hacemos una retención del 30%, suponiendo, ¿no?, que le hacemos una retención del 30%, el 30% sería 1,800. Una retención en la fuente del 1.75 de los 40,000, que esto vendrían a ser los $700. Aquí le ponemos el total. En total tenemos 46,000 por el lado del debe, y vamos a ver en el haber, vamos a tener que tenemos aquí 43,500. Esto nos va a dar $46,000. Está cuadrado. Ya tenemos el asiento cuadrado. Hasta ahí todo bien. Este es un asiento básico. Ahora, ¿qué más tenemos de componentes? Acá nos dice que tiene una vida útil de 5 años. Vamos a suponer que contabilizamos tributariamente. ¿Qué nos dice la ley tributaria? Que cuando son vehículos nosotros tenemos que depreciar un máximo del 20% anual. Eso nos da alrededor de 5 años. ¿Ya? Entonces vamos a depreciarlo en 5 años. No es lo correcto contabilizar a 5 años. Ya vamos a ver en una contabilidad financiera cómo se debe calcular la vida útil y a qué tiempo lo podemos depreciar, lo debemos depreciar, y qué es lo que pasa con la parte tributaria. Pero como es un ejemplo básico de contabilización, vamos a poner que es de 5 años. Vamos a tener acá la depreciación. Los 40,000 dividido para 5 años nos da una depreciación anual de $8,000. ¿Cómo debemos registrar la depreciación? Esta es depreciación tributaria, ¿sí? Ojo, recalco, ¿por qué? Porque luego en otro video vamos a ver lo que es la depreciación también financiera. En cuanto a la depreciación anual tributaria, es de $8,000. ¿Y cómo registramos normalmente? Gasto, depreciación. ¿Cuál es la contrapartida? Depreciación acumulada. ¿Por cuánto? Por los $8,000. Esto se registra en el año 1, en el año 2, ¿sí?, hasta el año 5. Y en el año 5 en total vamos a tener
una depreciación acumulada de $40,000. Suponiendo que depreciamos $8,000 anual, tenemos la depreciación acumulada de $40,000. Es decir, que al quinto año contablemente ya no tendría valor en libros. Vehículos tendría por un lado, vamos a poner aquí al final del quinto año. ¿Qué vamos a tener en el activo? Vehículo, y vamos a tener depreciación acumulada. En el vehículo tenemos los $40,000. Y en depreciación acumulada vamos a tener los $40,000 también. Es decir, que mi activo fijo neto va a ser un total de 0. Luego, como digo, posteriormente veremos de la parte financiera y la parte tributaria cómo nos afecta. Hasta ahí es lo que hemos registrado una compra de una propiedad, planta y equipo, y así se debe registrar. Es el registro inicial, es lo que llamamos nosotros la contabilidad básica, con un pequeño componente tributario que son las retenciones. En sí, el componente tributario que deberíamos también tomar en cuenta, que lo haré en otro video por lo largo que es un poco la explicación, falta el componente lo que es el gasto, si es gasto deducible y gasto no deducible, y cómo registrar ese gasto no deducible. Por lo pronto vamos a quedar ahí. ¿Qué es lo que pasa en ventas? Pongamos que se vende el vehículo al cuarto año, y pongamos que el vehículo se vende, valor de venta, vamos a poner que lo vendemos en $10,000. ¿Cuál sería el registro contable al final del cuarto año si lo vendemos en $10,000? ¿Qué cuentas intervienen? Por un lado, la depreciación acumulada. Vamos a poner aquí más abajito, vamos a poner vehículo. Vamos a hacerlo por partes. En la depreciación acumulada tenemos que cerrar. Si nosotros decimos que el vehículo al cuarto año, vamos en cuanto a la depreciación, el año 1 tenemos $8,000, el año 2 tenemos otros $8,000, el año 3 tenemos los otros $8,000 y el año 4 tenemos otros $8,000. Tenemos que al final del año cuarto tenemos los $32,000 de depreciación acumulada. ¿Qué nosotros debemos hacer? Es cerrar la depreciación acumulada de los $32,000. ¿Por qué? Porque tenemos en depreciación acumulada, que es una cuenta correctora de la propiedad, planta y equipo, por eso está en menos, se registra, inicialmente se registra al haber, pero ya cuando lo vamos a cerrar lo registramos al debe. El valor de la venta es 10,000, la depreciación acumulada lo contabilizamos 32,000, porque eso es lo que tenemos al final del cuarto año, poniéndole que lo vendemos a inicios del quinto año, ¿ya? El vehículo, ¿qué valor pondremos del vehículo? Nosotros tenemos en propiedad, planta y equipo que tenemos los $40,000 de vehículo. Cancelamos los $40,000. Ahí se nos va a cerrar lo que es el vehículo. Pero tenemos $8,000. Como lo vendiste en $10,000, vamos a obviar la parte del IVA. Como vendiste en $10,000, ¿qué es lo que vas a recibir? Bancos, una cuenta por cobrar, ¿no? Bancos, aquí vamos a utilizar la cuenta bancos. Vas a recibir bancos $10,000. Pero obviamente aquí te está dando los $42,000. Nosotros vemos que para cuadrar el asiento nos hace falta los $2,000. ¿Dónde van esos $2,000 y cómo lo van contabilizando? Eso se va contabilizando como ganancia. La cuenta así se llama ganancia en venta de activos fijos. Así es la cuenta. ¿Cuál es la ganancia? $2,000. Total $42,000. Así es como se cierra. Así es como se cierra la parte de vehículos cuando das de baja y cuando lo vendes el vehículo. Igualmente, si lo vendes, digamos, en $8,000, significa que ni ganaste ni perdiste. ¿Por qué? Porque en vez de bancos aquí iría los $8,000. Tendrías 40,000 y aquí ya no tendrías ganancia. ¿Qué pasa si lo vendes bajo los $8,000? Si es $1,000 menos, si es $7,000, ya tendrías una pérdida, que iría la pérdida, iría al débito, pérdida en venta de activos fijos, que serían los $1,000. Y ahí lo cuadras. Vas jugando con ganancia y pérdida en venta de activos fijos. Así se llama la cuenta. Ahora, hay una particularidad en cuanto al manejo de estas cuentas en base al sistema contable, porque no todos los sistemas contables son iguales y todos tienen su particularidad, pero en la mayoría de casos de lo que he visto, de lo que he evidenciado, ¿qué es lo que pasa? Que saca una factura para vender el vehículo y en ¿qué asiento hace el sistema contable? El sistema contable te va a hacer cuentas por cobrar contra ventas. Aquí pongamos que los 10,000, obviemos la parte de impuestos, IVA y todo lo demás, ¿ya?
que eso tendrás que agregarlo si es que es una venta, de hecho son ventas con IVA, ¿no? Aquí por simplicidad le vamos a poner ventas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente esta facturación, esta venta del vehículo es una venta extraordinaria, es un ingreso extraordinario y se lo tiene que tratar como tal. No es dentro del giro de operaciones, sino es aparte. Es una venta extraordinaria porque no es que te dedicas a vender vehículos. Claro, si tu giro de negocio es concesionario, obviamente sí. Pero en este sentido que estamos viendo la compra de un activo fijo, pues aquí simplemente vendí esporádicamente un vehículo, un activo fijo, y de eso tengo que yo hacer el asiento. Aquí este asiento es el que tienes que regularizar. ¿Cómo regularizar este asiento? Porque tienes aquí una cuenta por cobrar, clientes o bancos, pero tienes un ingreso ordinario, que es la venta. Pero tú tienes que regularizar esa cuenta, porque no es un ingreso ordinario, sino es un ingreso extraordinario. ¿Y cómo lo regulas? Te voy a poner con rojo. Luego de que tú haces este asiento, tienes que hacer otro asiento de regularización. ¿Y cómo lo haces? Simplemente estas ventas, esto sería reemplazado por los bancos. Y así regularizas. ¿Ya? ¿Cómo te quedaría el asiento? Te quedaría el asiento de la misma manera, ¿no? ¿Cómo te queda el asiento? La depreciación acumulada. En vez de la cuenta bancos, sería la cuenta que vas a regularizar. Ventas contra vehículos y la ganancia. Si tienes el asiento mediante este método que tienes que facturar y la factura luego se va a clientes, pues tienes que regularizar con asiento contable, con una transacción, con un asiento de diario, un asiento contable, lo que quieras, y tendrás que regularizar con este asiento. Y con eso te queda regularizado y reflejado cuál es tu ganancia en venta de activos fijos o pérdida en venta de activos fijos. Y habrá que considerar también lo que es deducible, lo que no es deducible, lo financiero, lo tributario, que eso lo veremos en otro video. Espero que esto te haya sido de mucha utilidad. Espero tus comentarios, guárdalo, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chao.